Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy y continuando con todo este tema de estructuración del proyecto. Entonces la idea es que el día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado con el plan de negocio, ¿sí? Vamos a trabajar el plan de negocio porque ya vamos a estructurar o vamos a hacer todo el tema de la estructuración financiera. Ya vamos a empezar a mirar si todo lo relacionado con la viabilidad, si tenemos viabilidad con todo este tipo de procesos. Entonces, la idea es que empecemos a mirar toda la estructura precisamente de este tema del proyecto, ¿sí? Entonces, les voy a ir compartiendo también al WhatsApp, al grupal, todo lo relacionado, este formato, el formato que ya primero se los presento y ahorita la idea es explicárselos muy bien para que entonces ya nosotros tengamos como mayor claridad frente al proceso, ¿sí? Entonces denme un segundito y aquí les voy a compartir pantalla. Ok, este es el formato. ¿Me confirman por favor si están viendo? Sí, señor, ahí se ve, ahí se está viendo. Ok, entonces aquí les voy a compartir un ejemplo, ¿sí? A través de un ejemplo de la estructuración de un proyecto, ¿verdad? Frente a todo lo relacionado con los aspectos financieros, con los aspectos económicos, ¿verdad? De aquí se determina pues lógicamente la viabilidad, vamos a determinar la viabilidad de nuestro proyecto, ¿sí? Este formato es muy sencillo, pero también es muy apropiado para lo que nosotros estamos realizando, porque aquí vamos a estructurar información o vamos a consolidar información relevante del proceso como tal, ¿sí? Entonces la idea del día de hoy es que vamos a revisarlo, vamos a hacer preguntas, ¿sí? Vamos a todas las inquietudes que tengan, pues tratarlo de cómo de resolver, porque sí necesito que estén ahí como que ya se empiecen a analizar muy bien la información, ¿verdad? Empecemos como a analizar muy bien la información y la idea es que el día de mañana entonces ya traigamos el formato en su gran mayoría diligenciado y pues lógicamente hacemos la retroalimentación o la realimentación de este tipo de proceso, ¿sí? Entonces la idea es, este es un formato, un plan de negocio básico, pero no quiere decir que no cumple con unas características mínimas, ¿sí? O que no cumple con las características mínimas del análisis financiero, sí cumple. Entonces aquí vamos a determinar algo muy importante en cualquier tipo de proyecto, que es el tema de viabilidad, ¿sí? Y vamos a determinar una información súper importante que es lo relacionado con algo que se llama valor unitario, ¿sí? Valor unitario. Ese valor unitario es precisamente o está determinado precisamente en todo lo que tiene que ver con la parte de cuánto a mí me va a valer producir, pues en este caso un producto o prestar en un servicio, ¿sí? Entonces, ese valor unitario es muy de pronto fundamental o estratégico que nosotros lo conozcamos, ya que desde ahí se determina todo lo que tiene que ver con con la parte de negociación, ¿sí? Entonces le pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que nosotros estemos, qué sé yo, produciendo
produciendo, hagamos un producto, helados, ¿sí? Entonces, el tema que nosotros al momento, denme un segundito. Bueno, entonces, esa información del valor unitario es fundamental, como les venía diciendo, porque nosotros sin conocer cuánto nos vale producir un producto o prestar un servicio, nosotros no podemos hacer negociación. Entonces les estaba diciendo que vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que nosotros hagamos helados, ¿sí? Entonces, nosotros compramos pues todos los equipos, el congelador, los moldes, etcétera, etcétera, pero nosotros ni idea cuánto nos gastamos porque el azúcar, los saborizantes, las frutas también la utilizamos para hacer el jugo de la casa, entonces el azúcar también la utilizamos para otros tipos de procesos. Bueno, entonces no llevamos control, entonces le ponemos un valor cualquiera al helado. ¿Sí? Entonces, no, yo voy a vender los helados a 1.000 pesos, ¿sí? Pero si nosotros empezamos, y entonces puede llegar a alguien y le diga, venga, si usted le voy a comprar 50 helados, ¿a cómo me los deja? Entonces le puede decir, no, se los dejo a 800 o se los dejo a 700, o quizás diga, no, se los voy a dejar a 500 pesos, ¿sí? Pero nosotros ni siquiera sabemos cuánto nos vale producir ese producto. Entonces, cuando tenemos esas características o no conocemos más bien ese valor unitario o ese valor de producción, entonces se nos dificulta saber, pues lógicamente el valor y se nos dificulta todo lo relacionado con los procesos de negociación. Entonces, es relevante, pues de carácter fundamental, conocer, ¿sí? Conocer el valor unitario, ¿sí? Por otra parte, también con relación a los costos de producción, tanto del producto o del servicio, entonces nosotros debemos de hacer un comparativo, lo que estamos produciendo o lo que estamos ofreciendo con el valor del mercado, ¿sí? Con los valores del mercado. Vamos a suponer, sigamos con el mismo ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo unas paletas, ¿sí? Unas paletas de agua que normalmente de precio de venta público, eh, vale 1.500 pesos, ¿sí? Precio de venta público. Pero nosotros no sabemos, como nosotros no sabemos, o no, puede que tengamos precio de venta público en otras partes 1.500 pesos. Pero como nosotros no sabemos cuánto nos vale producir, entonces nosotros le decimos, no, lo voy a poner a 3.000 o a 4.000, porque mira que aquí estos son unos productos que tienen unas características diferentes. O si hacemos el plan de negocio, entonces nos da unos valores elevados, que tengamos que vender las paletas a 5.000 pesos. Entonces ya tendríamos que empezar a revisar todo el tema relacionado con la parte financiera. Y este formato pues nos va a ayudar mucho a analizar todo este aspecto. Entonces este formato tiene varias partes. Hay unas partes que son como muy sencillas. Tenemos esta primera parte donde está el nombre del proyecto, información básica del proyecto, ¿verdad? Nombre del líder, etcétera, etcétera. Aquí viene la parte de los integrantes del proyecto, ¿sí? Entonces, aquí quiénes son los que integran el proyecto. Entonces podemos colocar la parte operativa de un lado y de pronto la parte administrativa del otro lado, para conocer quiénes van a ser parte del proyecto. Y lógicamente, aquí tenemos 4 personas, aquí tenemos otras 3, ¿sí? O sea, en 7 personas. Ahorita más adelante eso debería de coincidir con el número de personas que yo voy a colocar o que yo voy a necesitar para el proyecto, porque cada una, pues lógicamente le debemos de dar, de asignar unos honorarios o un salario. Todo lo relacionado con el tipo de la producción del proyecto,
si es primaria o extractiva, si es de servicios, si es de agroindustria, si es de comercio o si es otro, cuál. Para ejemplo, para el caso de este ejemplo, es un proyecto del sector comercio, pero también se ubica desde la parte agropecuaria. Aquí lo que vamos a hacer es describir de manera muy breve, ¿sí? En qué consiste el proyecto, ¿está? De manera muy breve. Vamos a mirar en qué consiste el proyecto o vamos a describir en qué consiste el proyecto. Ya esa información ustedes la tienen. Ustedes la tienen porque ya ustedes realizaron desde la descripción del problema en la justificación, ¿sí? También en el árbol de problema. Entonces aquí realizamos, y desde la introducción también. Entonces aquí realizamos una breve descripción del proyecto. La ubicación del proyecto, ¿verdad? ¿Dónde va a quedar ubicado? ¿O dónde creen ustedes que va a quedar ubicado el proyecto? Aquí todavía no vamos a decir el porqué de la ubicación, pero ya en la estructura final sí vamos a definir un poco más todo lo relacionado con la ubicación del proyecto, porque esa ubicación estratégica o también técnicamente a eso se le llama análisis cartográfico, ¿verdad? Que nosotros determinamos un sitio específico para la ubicación del proyecto, pero ya en su parte operativa. Entonces, por lo general, cuando nosotros determinamos un sitio, ese sitio debe ser estratégico para que el proyecto o el funcionamiento del proyecto se dé de la mejor forma posible. Aquí tenemos aspectos generales del proyecto, quiénes son nuestros clientes, ¿verdad? De acuerdo a la metodología o al Canvas como tal, ya ustedes determinaron quiénes iban a ser su segmento de mercado, ¿sí? Entonces, quiénes van a ser sus clientes, ¿verdad? ¿Cómo les va a vender? ¿Verdad? Eso ya lo definieron también allá en el Canvas. ¿Cómo le van a pagar? ¿Sí? Si ustedes van a vender todos sus productos de contado o van a hacer alguna línea de crédito. ¿Cuántos trabajan en su unidad productiva o en su proyecto de manera directa y de manera indirecta? ¿Sí? Entonces aquí, luego de eso, vamos a realizar, de acuerdo a lo que ustedes ya habían colocado acá arriba, ¿verdad? Ustedes habían hecho un cuadrito aquí con los integrantes del proyecto. Entonces, aquí vamos a definir algo relacionado con las funciones o con los roles que va a desempeñar cada uno de los cargos, ¿sí? Cada uno de los cargos dentro de la estructuración o ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el gerente, entonces va a gestionar los procesos, el ingeniero agrónomo controla los procesos técnicos, auxiliar administrativo, todo el tema de venta, actualización, registro, almacenamiento de la información, operario, alistamiento y elaboración en este caso de biofertilizantes, porque es el ejemplo que tenemos aquí, operario oficios varios, bueno, todo lo que realiza. Entonces vamos a determinar cuáles son los roles o los cargos y cuáles van a ser las actividades o funciones que van a realizar cada uno de estos operarios, ¿sí? Luego acá, en este cuadro, vamos a definir las actividades de manera cronológica, o sea, como si fuera un flujograma de proceso, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a hacer una empresa de prestación de servicios, todo el tema de concertación con el cliente, enviar propuestas, realizar acuerdos comerciales, y luego de la realización de acuerdos comerciales, qué sé yo, firma de contrato y prestación de servicios, ¿sí? Así de manera muy sencilla, ¿sí? De manera muy sencilla. Si son proyectos de investigación, también determinan una serie de valores o de funciones o de actividades que las debemos de determinar aquí de manera así muy específica. Bueno, esto todavía aquí no lo voy a explicar. Ahorita les explico este cuadro. Vámonos con este que es todo lo relacionado con aspectos financieros, ¿sí? Este de aquí, perdón. Este de aquí, todo lo relacionado con gastos, con costos y gastos mensuales.
Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay una serie de gastos que yo voy a utilizar, que yo voy a generar, ¿verdad? O se van a generar de manera mensual. De manera mensual en la ejecución del proyecto. Ojo, todo lo vamos a proyectar mensual. Entonces, tenemos los gastos de servicio, ¿sí? Todos los gastos de servicio que yo voy a usar, ¿verdad? O que yo voy a tener más bien en un mes. Entonces, por ejemplo, teléfono, agua, energía, internet. Si hay otro tipo de servicio, ¿verdad? Como gas, bueno, no sé, otro tipo de servicios lo incluimos, no hay problema. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una proyección, ojalá lo más real posible, lo más real posible. Entonces, no, nosotros vamos a necesitar un teléfono, que de pronto aquí sí lo discriminamos, telefonía fija y telefonía celular, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso también depende como de las características del proyecto. Entonces, aquí, más o menos una, un plan de telefonía o de celular vale más o menos 80.000 pesos, 80, 100.000 pesos. Agua, ¿sí? Dependiendo las características también, porque si es una oficina, pues lógicamente el valor disminuye, ¿sí? Energía, entonces aquí le hacemos como las proyecciones, precisamente como para todo eso, el internet. Entonces, esto pues me da una sumatoria de 750.000 pesos. Aquí tenemos los gastos administrativos, ¿sí? Todo el tema de gastos administrativos. Entonces, papelería, libros contables, tinta de impresora, aseo, cafetería, ¿verdad? Entonces, eso lo proyectamos también. Ojo, los gastos administrativos, en este caso, todo el tema de lo que es papelería y eso, está relacionado con lo que se va a gastar la empresa al momento de realizar, pues lógicamente, sus labores como tal. ¿Sí? Por ejemplo, si dentro de la empresa yo voy a dar unas cartillas que se las voy a entregar a los clientes, eso no entra dentro de estos gastos administrativos, ya entraría dentro de los insumos consumibles o los gastos de producción. Esto es lo que se maneja, lo que vamos a manejar internamente dentro del proyecto o dentro de la operatividad del proyecto, ¿verdad? Que es que nosotros tenemos que imprimir la factura, que tenemos que realizar, qué sé yo, imprimir formatos, imprimir los programas, etcétera, etcétera. Eso sí va aquí, ¿verdad? Pero si yo digo, no, unas tarjetas de presentación, unas cartillas, unos folders, no sé qué, no, eso no va acá, ¿verdad? Eso no va aquí. ¿Por qué? Porque eso lo otro se le suma, ¿se le va a sumar a quién? Se le va a sumar a la parte de producción, a todo lo relacionado con los costos de producción, los gastos de producción. Aquí venimos con todo el tema de los gastos operacionales, la mano de obra, ¿sí? La mano de obra. Entonces, yo aquí estaba colocando el ejemplo de la escuela de refuerzo, ¿verdad? Más o menos las personas que necesitaban. Entonces, aquí tenemos todo lo relacionado con todos los cargos, ¿verdad? Con todos los cargos que se van a necesitar, ¿verdad? Todos los cargos que se van a necesitar. Entonces, si lo vamos a llevar a la parte de coincidencia, esto nos debe de coincidir precisamente con esto, ¿verdad? Con esto que están acá. Pues aquí efectivamente no coincide porque aquí estábamos tomando un ejemplo de un proyecto y acá la proyección de ventas y todo ese tema se hizo con la escuela de refuerzo. Pero entonces serían 7 personas, ¿verdad? 7 personas que deberían estar incluidas acá en los gastos. Entonces ya ustedes colocan pues lógicamente cada uno de esos gastos como tal. Luego vienen los gastos de funcionamiento, ¿sí? Los gastos de funcionamiento viene relacionado con, por ejemplo, el arriendo eh, del local o de la casa,
etcétera, etcétera, donde vaya a operar o del sitio, de la bodega, qué sé yo. Si tienen que alquilar maquinarias o equipos, ¿sí? Si tienen que hacer algún tipo de alquiler de maquinaria o equipos, listo. Aquí viene todo el tema, por ejemplo, de mantenimiento de los equipos, ¿verdad? Entonces se coloca un valor de mantenimiento de los equipos y vamos a poner aquí de equipos. Si hay algún tipo de interés que ustedes hayan proyectado, que van a hacer unos créditos, entonces se proyecta todo el tema de intereses, ¿sí? Si los hay, si no, no se coloca. Entonces aquí tenemos todo el tema de gastos de funcionamiento. Entonces mire que el total de estos gastos nos da 16 millones de pesos, ¿sí? Preguntas con relación a ese cuadro. Mi pregunta es que si de pronto ustedes tienen un espacio para que de pronto lo podamos aplicar al proyecto nuestro, porque es que es entendible que uno de pronto aquí en el momento vea y mire hasta el video nuevamente para ir, pero de todas maneras necesitaríamos como una ayuda extra suya para poder concretar nuestro proyecto. Claro que sí. La idea es que ustedes primero, siquiera hagan la parte inicial y como ya somos pocos, yo creo que primero revisen, miren hoy y trabajenle. Y yo creo que ya mañana con cada uno, con lo que lleven adelantado, vamos haciéndole. Vamos haciéndole y lo estructuramos. ¿Sí? No hay problema por eso, ¿vale? Viendo yo aquí, profe, que es fácil, eh, no es fácil, pero es más fácil hacer, aplicarle valor a un servicio o a un proyecto que revenda cosas, por ejemplo, un almacén. Usted compra y revende, aplica un porcentaje, pero en donde hay que hacer gastos de producción, por ejemplo, los que fabrican cosas, es bastante más complicado. O sea, si tenemos claridad en los procesos como tal, no. Es como la misma estructura del proceso como tal. ¿Sí? Porque acá en la casa, bueno, hay dos emprendimientos. Uno que es una perfumería, pero eso nosotros no es difícil porque nosotros le aplicamos porcentaje según los costos de compra y se aplica un porcentaje y se vende. Pero en la casa a la esposa mía se le dio por montar una venta de helados de queso, más que todo como un helado, como una fórmula rara, pero es sabroso. Y la primera vez que hizo, yo la dejé en su cuenta y le perdió de plata a ese negocio. Ya ahora está como buscándole más, le está cogiendo más la idea porque ella no calcula las cosas que coge de la casa, sino apenas lo que compra en la calle. Ujú. Entonces yo le dije que si eso se iba a gastar las cosas el queso, la mantequilla, la crema de leche de la casa, pues eso, entonces ahora es que entonces eso porque es en pequeño negocio, pero a gran escala, no digo que sea difícil, usted dice que se tiene en cuenta pues lo que se gasta uno, pero hay muchas variables en un negocio de producción. Bueno, vuelvo y te digo, o sea, la idea sí, hay muchísimas variables. Por ejemplo, el tema relacionado con la parte de los servicios es una variable fundamental, pero para eso precisamente es que se hace el proceso de estandarización, porque yo debería de estandarizar o de tener estandarizado el producto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo para hacer esos helados de queso, entonces yo utilizo unos vasos, qué sé yo, de 7 onzas, ¿sí? Y le adiciono a cada vaso tantos mililitros de la mezcla y ya esa mezcla pues lógicamente está homogénea. Entonces, ahí es donde llega el producto que ya va a generar
Pues lógicamente un impacto en el cliente porque es un producto que está estandarizado, que siempre tú vas a encontrar el mismo sabor, las mismas cantidades, la misma presentación, ¿sí? Entonces, si tú lo estandarizas, sacar el análisis financiero es muy sencillo, ¿verdad? Si tú lo estandarizas. Si tú no tienes estandarización, pues lógicamente los precios te van a fluctuar. Es como si tú fueras a hacer, qué sé yo, unos helados de maracuyá, ¿sí? Entonces el nivel de acidez que tiene ese producto varía, ¿verdad? Dependiendo la maduración del producto, el nivel de maduración del producto. Entonces tú debes de estandarizar hasta precisamente eso, ¿sí? ¿Cuál es la madurez fisiológica que tú requieres procesar la maracuyá? O peor aún, que tú utilices la maracuyá y le eches azúcar a tu gusto sin pesarla. ¿Sí? Entonces tú vas probando. Entonces tú dices, no, yo quiero más dulce. Esta maracuyá estaba muy ácida, voy a echarle más dulce. Entonces, si tú no estandarizas eso, Sí, sí, puede sí, que a eso es un lo que litro, pasa. exacto, puede que a un litro de producto, a un litro de jugo, tú le adiciones 1 libra de azúcar, pero puede que a otro litro de jugo tú le adiciones 750 o libra y media, 750 gramos o libra y media de azúcar. Entonces ahí nunca vas a tener unos precios fijos. ¿Sí? Y eso hay que estandarizarlo. Y si nosotros nos vamos a las grandes marcas, ¿verdad? A las grandes marcas, independientemente del tipo de producto que ellos vendan, está estandarizado. Entonces hagamos la comparación con un restaurante de comida rápida. Sí, ustedes dirán, no, pero es que esa comparación es de pronto no aplica. Un restaurante de comida rápida de nuestro municipio o de nuestra localidad donde nosotros vivamos y un McDonald's, por decir algo, ¿sí? Son restaurantes de comida rápida, ya que el otro es más reconocido y que tiene de pronto unos procesos más específicos, listo, pero son igual. Cuando nosotros vamos a un McDonald's, el producto siempre es el mismo. La carne es igual, el pan es igual, la cantidad de ingredientes que le echan es igual, las papitas fritas tienen un peso, ¿sí? Pero si nosotros vamos a un restaurante de comida rápida, casi nunca es igual. De pronto el sabor, sí, ¿verdad? Pero casi nunca es igual. A veces le echan más papa, a veces le echan más salchicha, y si tú eres conocido, entonces te le echan más cositas. Entonces ahí es donde empiezan a fluctuar todo este tema. ¿Por qué? Porque son productos que no están estandarizados. Yo conozco restaurantes aquí en Apartado, hablando de ese tema, restaurantes aquí en Apartado que todo lo tienen estandarizado, ¿sí? Hasta la cantidad de ensalada que se le debe de adicionar a un plato. ¿Por qué? Porque ellos sacaron costos de producción, ¿sí? Costos de producción de ese tipo de producto. Entonces, eso es lo que se debe de estandarizar eso es lo que se debe de llegar a un proyecto, un proceso de estandarización, para que cuando nosotros saquemos un total de gastos, casi siempre ese total de gastos sea muy, muy parecido. Puede haber una variación, sí, en el tema de servicios, ¿sí? Qué sé yo, el día que tú pediste, hubo una promoción, qué sé yo, de papas. Entonces tú dices, no, voy a comprar y voy a llenar la cava. Entonces ya la cava duró más días, ¿sí? Este mes duró más días encendida. Entonces, pues lógicamente ahí te va a variar el tema de energía, ¿verdad? Entonces son cositas que se deben de empezar, que deben ser como estandarizadas o que nosotros debemos de empezar a conocer de primera mano precisamente para evitar eso, porque nosotros debemos de estructurarlo muy bien para evitar generar pérdida, ¿sí? Generar pérdida en el proceso. ¿Listo? Sí, sí, no, está claro. El tema está en la estandarización. Cuando se estandariza, no hay pérdida. Ujú. Con Bueno, relación al proyecto a lo que yo le estoy trabajando, yo, por ejemplo, hoy estuve haciendo unas cosas, pero me vine temprano y le estoy trabajando muy juicioso a cada cuadro. No avanzo mucho, pero haciendo las cosas como deben ser, como yo voy tratando de ir
de ir acondicionando todo lo mejor posible para cuando usted lo revise, ya haya que hacerlo menos cosas, ya haya que hacerle menos cosas. Claro, claro. No, ahorita hacemos un ejemplo. Desde cero hacemos el ejemplo desde estos cuadros. ¿Sí? Desde estos cuadros hacemos el ejemplo. Entonces, aquí, pues es proyección de lo que yo me voy a gastar. ¿Sí o no? Servicio, la parte de la mano de obra, los gastos administrativos, funcionamiento, publicidad, ¿sí? Todo el tema de publicidad y mercadeo. Entonces, aquí hacemos la proyección. Y aquí hay otro cuadrito, que este cuadro ya ustedes lo hicieron, o ya lo tienen ya ustedes, que es los insumos de producción, ¿verdad? Esto es lo que se va a acabar, ¿verdad? O que se va junto con todo lo relacionado con la parte, de la prestación de ese servicio o la elaboración de ese producto, ¿sí? Entonces, aquí colocamos todos los insumos de producción. ¿Sí? Ahorita hacemos un ejemplo. Entonces, aquí, mire que toda esta suma me da 852.000 pesos, ¿verdad? 852. Entonces, tengo 852 acá y 16 millones aquí. Entonces, si ustedes ven aquí, donde dice total de gastos operacionales y consumibles, es la sumatoria de estos dos. Entonces, esto me da 16.877.000 pesos. ¿De dónde saco este producto, este resultado? 281.283 pesos. Ahora verán, ahora nos vamos para acá. Vamos acá arriba. Entonces, producto o servicio. Entonces yo voy a ofrecer asesorías académicas. ¿Sí? Paquetes. O sea, ¿cómo es la unidad de venta o la unidad de medida? Yo voy a vender un paquete por 30 días. ¿Sí? O sea, voy a vender la mensualidad. Que las personas vayan allá y me paguen el mes. Entonces, paquete por 30 días. ¿Cuánta cantidad mensual yo voy a vender? Yo digo, voy a vender, yo tengo capacidad instalada, ¿sí? Porque aquí también esto va muy relacionado a la capacidad instalada que yo esté proyectando. Entonces yo digo, no, mi capacidad instalada son 60 niños para atender 60 niños. Entonces yo voy a vender, la proyección mía es vender 60 paquetes, ¿sí? O sea, tener 60 niños mensuales en esa escuela, ¿sí? Entonces, de acá abajo, ¿verdad? De esta sumatoria, ¿verdad? Sumatoria de gastos, total de gastos, más los insumos de producción, que me da 16.877.000, y entonces esto lo divido entre 60, ¿verdad? Estos 16 millones los divido entre 60 y me da un valor de venta, ¿sí? Un valor unitario de 281.000 pesos, ¿sí? Entonces, mire que este valor lo tenemos acá. ¿Cuánto me vale a mí? Eso quiere decir que cada clase o cada refuerzo que usted da equivale a ese valor, a 281.283. Exacto, la mensualidad. ¿Sí? De cada cliente. Exacto, de cada cliente. O sea que cada persona o cada niño que yo tenga me tiene que pagar como mínimo 281.000 pesos la mensualidad. Pero ¿Sí o usted no? debe darle mínimo 60, Sí. 2 horas de refuerzo Ajá. diario, 60 horas al mes. No. ¿60 qué No. quiere decir? No, 60 quiere decir que yo voy a venderle mi servicio a 60 niños y esos 60 niños me van a pagar la mensualidad. La mensualidad como mínimo, o sea, saliendo a ras, ¿sí? Sin tener ninguna utilidad para la empresa, o sea, pagándole a todo el mundo, a mí me sale el valor unitario de 281.000 pesos, Listo, ¿verdad? entendido. Listo. Entonces, pero yo no voy a vender, como dice el dicho por ahí, a comprar huevo para vender huevos, ¿sí o no? Entonces, mire que este valor unitario, 281, y acá yo tengo algo que se llama precio de venta, ¿sí? Precio de venta. Por lo general, ¿cuánto es un porcentaje significativo para este tipo o para cualquier proyecto? Estamos hablando entre el 20 y el 30%.
¿sí? Es un porcentaje significativo. Entonces yo aquí le aumenté el 25% y me dio 351.604 pesos. O sea que yo voy a vender los servicios o la mensualidad, ¿verdad? Yo le voy a vender la mensualidad, o sea que un niño para tenerlo en la escuela de refuerzo el mes completo, me debe de pagar 351.000 pesos, ¿sí? Ahorita hacemos el análisis y todo. Y eso le deja una utilidad a usted bruta ya una utilidad neta de 70.321 por alumno. Por alumno. ¿Y a quién se le suma eso? ¿Dónde va eso? Pues lógicamente eso ya va al proyecto. Porque aquí ya se le pagó con este valor, 281.000 pesos, ya se le pagó a todo el mundo, ¿sí o no? Entonces esta utilidad neta que yo voy a tener aquí es para el proyecto, ya sea para los socios o ya sea para ampliar, etcétera, etcétera. Entonces yo conociendo este valor, ¿verdad? Este valor, estos 281, y ya yo sé que yo le aumenté el 25% y me quedó la mensualidad en 351. Yo lo primero que tengo que hacer es revisar cómo está el mercado, ¿verdad? Si el mercado, este tipo de asesorías, yo las consigo más baratas, ¿sí? Entonces yo debo de revisar, bueno, de pronto 351 no me lo van a pagar. ¿Por qué? Porque lógicamente es un valor alto. Entonces yo debo de revisar cómo está el mercado. Entonces, no, que uno se encuentra mensualidades de estas escuelas de refuerzo en 180, en 200, hasta 250.000 pesos. Entonces yo digo, no, estoy muy elevado. Entonces aquí es donde viene lo chévere de este formato, ¿verdad? Entonces ya yo empiezo a decir, bueno, este coordinador sí lo necesito, ¿verdad? Sí lo necesito este coordinador. Entonces uno puede decir, bueno, yo puedo tener un coordinador medio tiempo. Entonces vamos a contratar un coordinador únicamente por medio tiempo y le voy a pagar 1.500.000 pesos. Pues lógicamente que sea acorde con el proceso. Aquí, 3 docentes. Bueno, 3 docentes a 1.800.000 cada docente está bien. Una secretaria, listo, está bien. Un psicólogo, si necesitamos psicólogo, ya nosotros lo determinamos si sí o si no, o lo puedo decir, no, el psicólogo lo voy a tener apenas por prestación de servicios o lo voy a tener con unas condiciones específicas. Él va a ir una sola vez a la semana y va a atender y por cada ida a la semana me va a cobrar 250.000 pesos. Entonces, como son 4 semanas, entonces yo le voy a pagar 1.000.000 de pesos a ese psicólogo, ¿verdad? Entonces aquí gastos de funcionamiento, aquí tenemos el arriendo, ¿sí? Entonces yo digo, no, esa publicidad está muy cara, voy a proyectar gastarme 300.000 pesos mensuales en esa publicidad. Ah, que la cafetería, no, muchísima plata en cafetería. Máximo son 150.000 pesos que me voy a gastar en cafetería. ¿Sí? Entonces ya yo voy mirando, dependiendo de cómo yo haga el ajuste, pues lógicamente ya yo voy mirando este tema. Entonces mire que aquí pues hay una reducción, ¿sí? Hay una reducción del valor unitario y pues lógicamente si nos vamos acá, entonces mire que bajó a 230 y aumentándole el 25%, esto me bajó a 288.000 pesos. Entonces yo digo, no, es que mi producto tiene o mis servicios van a tener unas características de pronto diferenciales, va a ser una línea de prestación de este servicio de refuerzo con la parte tecnológica, etcétera, etcétera. Y también puedo revisar todo lo relacionado con con los costos de producción, ¿verdad? Con los insumos de producción. Entonces yo digo, no, yo no les voy a dar cuaderno a esos niños, ¿sí? Que los niños vengan con sus cuadernos, entonces yo puedo, qué sé yo, eliminar los cuadernos. El tema de cartulina sí, los FOMI, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, si yo eliminé esos cuadernos, pues lógicamente me va a bajar un poquito también todo el tema del costo por unidad y los precios de venta.
pero esa academia suya puede tener una o dos o varias plusvalías. Pueda que las otras escuelas de refuerzo no tengan psicólogos. Y Exacto. te puede convencer el papá, bueno, mire, es que la mía vale un poquito más porque hay un psicólogo casi que permanente. Exacto, es que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a justificar lo que vale el producto o servicio que yo voy a ofrecer, ¿sí? Entonces yo digo, ¿para qué se tiene? Entonces yo digo, no, voy a dejar esto en este valor, 281.000 pesos, pero yo necesito conocer el valor unitario. ¿Por qué? Porque puede que a alguien le interese. Entonces me diga, ve, yo tengo 2 niños y los quiero meter acá. ¿En cuánto me lo dejas? ¿Sí? ¿En cuánto me dejan los 2? Ah, sí, claro, yo le puedo hacer un descuento. Yo le puedo hacer un descuento del 5, del 10%. Le puedo hacer un descuento por cada niño, por decir algo, ¿verdad? Del 5%, del 7%, o bueno, ya dependiendo del tipo de negociación, pero ya yo sé que por menos de 225.450 no se lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque sencillamente ahí me va a generar pérdida. ¿Sí? Eso es lo importante de conocer este tema, ¿sí? De conocer todo este tipo de procesos para llegar a ese valor unitario. ¿Listo? Entonces, continuemos por acá. Aquí, este cuadrito ya me va a dar como la utilidad mensual que le va a quedar a la unidad productiva o al proyecto como tal. Entonces, pagándole a todo el mundo, al proyecto le van a quedar 3.381.750 pesos mensuales. Esa es la proyección que se hace, pues dándole cumplimiento a los 60 paquetes que yo voy a vender mensualmente. Y por acá tenemos un cuadro de maquinaria y herramientas, ¿verdad? Aquí está maquinaria y herramientas, equipo, muebles y enseres, que ustedes también tienen ese cuadro. Sí, Entonces, ese ya lo trabaja, ese ya lo creo que ya lo trabajamos. sí, entonces ahí la idea es colocar la información de eso que ustedes tienen ahí en ese cuadro. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a buscar uno que esté en blanco y lo hacemos desde cero. ¿Listo? Un segundito y lo busco por acá. Bueno, vamos a hacer esto. Segundo. Entonces, vamos a hacerlo con un producto, ¿verdad? Vamos a hacerlo con un producto. Mire que esto es lo mismo, ¿sí? Sino que el otro tiene unos cuadritos, pero es lo mismo. Entonces, aquí información del líder, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer que esto es un producto, línea, procesos de agroindustria, transformación industrial. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Entonces, el proyecto, vamos a ponerle aquí el proyecto para no embolatarnos, su proyecto. Entonces, aquí vamos a formación de frutas en pulpas. Entonces, vamos a transformar pulpa de mango,
de maracuyá, guayaba, etcétera. ¿Sí? Ubicación de la unidad productiva o del proyecto. Entonces, ¿dónde va a quedar? Entonces, aquí en apartado, bueno. ¿Quiénes van a ser sus clientes actuales? Entonces yo digo, no, mis clientes actuales van a ser amas de casa y empresas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a funcionar? Entonces voy a tener un punto fijo, pero también voy a funcionar por pedido y también voy a funcionar con domicilio. Y otro, redes sociales. ¿Sí? Redes sociales. Listo. Ahí las tenemos. ¿Cómo me van a vender? No, yo voy a vender de contado. ¿Sí? Voy a vender de contado. Entonces, ¿cuántas personas trabajan de manera directa y cuántos indirectos? Entonces yo digo, no, yo voy a tener 4 personas directas y voy a tener 2 personas indirectas que van a ser los vendedores. Entonces aquí yo voy a tener a alguien jefe de producción, ¿sí? Voy a tener a otra persona que se llama supervisor de producción. Supervisor de producción. Voy a tener otra persona que se llama secretaria. Voy a tener un secretario. Voy a tener ¿sí? Y voy a tener unos vendedores. Esos vendedores, ahí entra el domiciliario. Exacto. Sí, que pueden ser los indirectos. Estos pueden ser los indirectos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 4 directos que son el jefe de producción, el supervisor, la secretaria y operarios de producción, pero voy a tener 2 operarios de producción, o sea que entonces entonces pues aquí vamos a describir, ¿sí? Se describe cuáles son las funciones. Entonces, todo el tema de planificación de producción, ¿sí? Inspección y verificación de condiciones de calidad, ¿verdad? Entonces, organización y gestión empresarial y comercial, ¿verdad? Operarios de producción, ejecución de actividades, en producción. Y aquí los vendedores, entonces, sería todo el tema de rutas de ventas y domicilios. Pues lógicamente aquí lo estamos colocando de manera como muy general para el ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí enuncie cronológicamente las principales actividades que vamos a realizar. Entonces, las actividades, ¿cuáles serían? Entonces, primero, concertación con proveedores, ¿verdad? Selección y clasificación de materias primas e insumos. Después de la selección, procesamiento de materias primas, elaboración de productos, control de calidad, ¿verdad? De los productos. Ya después viene el proceso de envase, de envasado, envase y empaque, y comercialización y distribución. Comercialización y distribución. Ese es el flujograma, ¿verdad? Entonces, producto o servicio. Entonces, pulpas de frutas.
¿Cuántas pulpas yo voy a vender mensualmente? Entonces, no, perdón. Unidad de medida. Entonces la unidad sería bolsas por 500 gramos, ¿verdad? Bolsas por 500 gramos. Yo voy a vender pulpas de libra, ¿sí? ¿Cuánto es mi capacidad instalada? Entonces yo digo que mensualmente yo voy a vender 2.500 pulpas. ¿Sí? ¿Va a vender o va a producir? O sea, Esa es la meta. la meta, exacto, serían que mi capacidad instalada es de producción de 2.500 pulpas, pero esa capacidad instalada o esa proyección de la producción se me convierten a mí también en ventas, porque yo debo de vender esas 2.500 pulpas. ¿Sí me entiendes? Porque si yo no las vendo, ¿sí? Si yo no las vendo, entonces pues no voy a alcanzar la meta de producción y no voy a alcanzar a cubrir los gastos que yo voy a tener mensualmente. ¿Sí? ¿Sí me hice entender ahí? Sí, yo le entiendo. Sí, Lo que señor. pasa es que no, ¿qué había que hacer para saber que si producimos 2.500 las podemos vender todas? Ok, como estamos en un proyecto, estructurando el proyecto, primero lo que debemos de definir es la capacidad de producción. Si nuestra capacidad de producción ya la tenemos identificada y definido de acuerdo a la capacidad instalada, eso se nos convierte en meta de ventas, ¿sí? En meta de ventas, o sea, se producen 2.500 y lo ideal es que se Es que vendan esas 2.500, ¿sí? claro, claro. Entonces, Entonces, en un proyecto, la capacidad, la producción que se dé, la meta es venderla toda, ¿cierto? claro, ya después tú tienes que empezar a buscar las estrategias, ¿verdad? ¿Las estrategias con qué? Con lo que hicimos en el modelo Canvas. En el Canvas, ¿qué se hizo? Por ejemplo, quiénes son nuestros clientes potenciales, quiénes son los aliados estratégicos, cómo va a ser esa relación con los clientes, ¿sí? Entonces, la meta es vender lo que se produzca o lo que nosotros proyectamos de acuerdo a la capacidad instalada que nosotros tengamos. Por ejemplo, en tu caso, entonces tú dices, no, la meta mía es ofrecer o vender 10 asesorías mensuales a empresas, ¿sí? Y tú como sea tienes que buscar esas 10 asesorías todos los meses. Y entonces tú dices, no, somos 3 personas. Entonces, una asesoría consta de 4 visitas, por decir algo. O sea que si son 10, son 40 visitas al mes, ¿sí? 40 visitas al mes. Y esas visitas se demoran media jornada. O sea que si coges la mañana, va toda la mañana, y si coges la tarde, va toda la tarde. 4 horas, por decir algo. Entonces tú dices, son 40 visitas y el mes tiene 26 días hábiles. O sea que una sola persona no te da para hacer esas 40 visitas. 2 personas probablemente la hagan, pero entonces para hacer los informes, para hacer la parte administrativa, quizás de pronto no les dé tiempo. Pero ya 3 visitas, ¿verdad? 3 visitas, 3 personas sí logran realizar esas visitas. Entonces ya se dividen las 10 empresas entre los 3 y alcanzan, o sea, dependiendo la capacidad instalada, ¿verdad? Sí, Que sí, se sí. tenga. Entonces En este caso, el servicio que yo pienso ofrecer consta precisamente de 3 profesionales diferentes, uno en seguridad y salud, uno en gestión humana como tal y uno en usted lo dijo ahorita, se llama control de, ¿cómo que se llama? Esos calidad no, esas en gestión personas, organizacional. sí, son esas personas que gestión de calidad que se llama, gestión de calidad. Ok. Los hospitales trabajan mucho con cosas estandarizadas, entonces hay una persona que se encarga de eso. Debe haber hay uno en gestión de calidad, uno en seguridad y salud y uno en gestión humana, sí. Ok. Entonces, dependiendo, por ejemplo,
dependiendo cómo sería la prestación del servicio, por decir algo, la persona de gestión humana, si le vendemos una asesoría a una empresa, la persona de gestión humana debe estar mínimo, qué sé yo, voy a decir cualquier dato aquí, 20 horas en la empresa. Esas 20 horas o esas 24 horas, vamos a poner 24 horas, se dividen en 6 sesiones de 4 horas, ¿sí? Entonces esa persona ya sabes que va a estar 6 días al mes en esa empresa. Entonces tú con esa persona, tú dices, bueno, yo puedo tener máximo en la parte de gestión humana, puedo tener 5 empresas, porque a la persona no le va a dar más por su capacidad, por la capacidad instalada y por el tema del servicio que va a ofrecer, no le va a dar más tiempo, no le va a dar tiempo para ofrecer, para atender más empresas, ¿sí? Entonces, esos son los cálculos que nosotros tenemos que hacer ya de manera como interna para proyectar cuántas personas yo requiero para todo el proceso que se va a ofrecer, ¿sí? Porque tú no puedes decir, voy a atender 10 empresas, ¿sí? 10 empresas en la parte de gestión humana mensualmente y puede que lo logres conseguir. Y con una sola persona. Yo te aseguro que una sola persona con esas condiciones que nosotros dimos ahorita no te va a alcanzar a atender esas 10 empresas al mes, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar todo el tema de capacidad instalada, ¿sí? Sí, profe, claro, clarísimo. Vamos a continuar con el ejemplo que va bueno, está bueno el suyo. Ok. Entonces, aquí continuamos. Entonces, como es una empresa, ¿verdad? Una empresa, un proyecto de pulpas, entonces yo voy a tener pues un teléfono, entonces le voy a poner aquí 100.000 pesos la mensualidad. Agua, ese tema de pulpas requiere mucha agua, entonces yo le voy a poner 350.000 pesos mensuales en agua. Energía, voy a tener pues una despulpadora, voy a tener unas máquinas empacadoras, etcétera, etcétera. Entonces yo le voy a poner 500.000 pesos en eso. Y gas, que hay algunos equipos que trabajan con gas, entonces yo le voy a poner 100.000 pesos mensuales. Entonces aquí, ¿por qué no me sumo esto? Un momentico, pongo aquí la fórmula. Entonces aquí voy a sumar todo esto. Entonces apenas los servicios me voy a gastar 1.050.000 pesos. En la parte administrativa, en todo el tema de facturación, todo lo relacionado con la parte de lo que tiene que ver con el funcionamiento, del proyecto en papelería, yo me voy a gastar 80.000 pesos mensual. En temas de aseo, sí, que la planta se tiene que lavar y todo eso, me voy a gastar 250.000 pesos mensual. Y de pronto otros, aquí tema de cafetería, aquí sí, recuerde que ya en los proyectos no se puede colocar ningún rubro que no esté, o no se puede colocar rubros que no estén especificados. Otros, pero al momento de que tú si estás presentando un proyecto te van a decir, bueno, ¿y cuáles son esos otros? Entonces se deben de especificar. Entonces, cafetería, yo voy a destinar apenas 50.000 pesos para el tema de la cafetería mensual. Entonces, gastos administrativos, aquí me voy a gastar 380.000 pesos, ¿verdad? Entonces, aquí viene el tema, vamos a colocarlo de esta manera, viene el tema de los gastos operacionales, ¿sí? Entonces, esos gastos operacionales los voy a incluir, aquí voy a incluir todo lo relacionado con la parte de lo que de las personas que voy a necesitar. Por ejemplo, aquí voy a necesitar, ¿quién? Un jefe de producción, lo mismo que estaba allá arriba, ¿verdad? Voy a necesitar un supervisor de producción. Voy a necesitar una secretaria, ¿sí? Secretaria, ¿quién más queda que colocamos? Operarios de producción y vendedores. Entonces yo voy a colocar aquí operario
de producción. Operario de producción 1. ¿Sí? Voy a colocar acá operario de producción 2 y voy a colocar vendedores. ¿Sí? Entonces los vendedores, y los voy a, bueno, vendedores. Vamos a colocar, como necesitamos, colocamos 2 vendedores. Entonces vamos a ponerle tal cual como está ahí. ¿Sí? Listo. Vendedor 1, más bien. Vendedor 1 y vendedor 2. Listo. Entonces yo voy a decir, bueno, el jefe de producción, yo le voy a pagar 2.800.000. Aquí vamos a colocar los valores sin la parte de los pagos de seguridad social. Aquí vamos a colocar los valores netos, ¿sí? Perdón, brutos. Supervisor de producción, yo al supervisor de producción le voy a pagar 2 millones de pesos. A la secretaria le voy a pagar un salario mínimo. Al operario de producción, a los operarios de producción también les voy a pagar un salario mínimo, ¿sí? Un salario mínimo. Y a los vendedores, por ley, pues un salario mínimo, pero estos pueden ser por destajo o por venta. Entonces, mire que aquí me gasto yo en todo lo relacionado con gastos operacionales, me estoy gastando 11.300.000 pesos, ¿sí? Colocando pues todas las personas. Gastos de funcionamiento. Entonces, aquí en los gastos de funcionamiento sería lo que yo voy a gastarme, pues lógicamente para el funcionamiento del proyecto. Entonces yo voy a decir que voy a conseguir un local y ese local me vale 1.800.000 pesos porque tiene que ser una bodega, ¿sí? Arriendo de maquinaria o equipos, yo digo no voy a arrendar nada porque voy a tenerla. Mantenimiento de la unidad, sí, hay que hacerle mantenimiento mensualmente a esos equipos, entonces yo voy a poner 200.000 pesos y no voy a tener ningún interés de crédito ni nada de eso. Entonces mire que aquí el gasto de funcionamiento serían 2 millones de pesos. Publicidad, claro que sí voy a hacer publicidad porque tengo que empezar a hacerle publicidad al producto. Entonces mire que aquí el gasto de publicidad, yo digo, no, yo voy a designar 400.000 pesos para para la publicidad de todo el producto. ¿Sí? Entonces miren, un total de 15.130.000 pesos. Vamos con los insumos de producción. Voy a agregarles más acá. Entonces los insumos de producción, entonces yo digo que voy a conseguir fruta, ¿sí? Yo necesito fruta, necesito azúcar, necesito, vamos a colocarle un agente conservante, necesito, ¿qué más se le adicionan a las pulpas? Bueno, colorantes, vamos a adicionarle las bolsas, ¿sí? O el material de empaque y las cajas que yo voy a empezar en este caso, a utilizar para el empaque pues, de la fruta, de la pulpa. Entonces, la fruta, vamos a ponerla generalizada. Entonces, yo voy a conseguir el kilo de pulpa, de fruta, perdón, de manera general, la voy a conseguir a 1.200 pesos el kilo. Y yo necesito para producir, ¿cuántos es que dijimos que íbamos a producir? 2.500 mensuales, eso me da 1.250 kilos, o sea que necesito el doble, vamos a poner que necesito 2.000 kilos, ¿sí? Necesito 2.000 kilos, entonces es esto más esto. Perdón, no más, ok, listo. Azúcar, no, ¿cuánto vale un kilo de azúcar? Vamos a ponerle que 3.000, no sé cuánto vale un kilo de azúcar.
Entonces necesitamos para esos 2000, vamos a hacer un cálculo aquí, para 2000 kilos, vamos a agregarle que 50. Necesitamos 40 kilos. 40 kilos de azúcar. Agente conservante, el costo unitario vale 25.000 pesos. Para esa cantidad necesito 5 kilos. 25.000. 25.000. Ok. Colorante vale alrededor de 15.000 pesos. Para eso necesito por ahí 8 frascos. Bolsas. Las bolsas que me salgan a 100 pesos. Necesito, ¿cuánto es que vamos a producir? 2.500. Sí, 2.500. 2.500. Y yo voy a empacar eso por caja de 24 unidades. O sea que una caja me vale alrededor de 800 pesos y necesito alrededor de 100 cajas. ¿Sí? Entonces mire que aquí tenemos, en este caso, tenemos los insumos de producción. Los insumos de producción, mire que son 3.095.000 pesos. ¿Sí? 3.095.000. Y tenemos los otros insumos, todos los otros gastos. Entonces aquí voy a colocar total de gastos más insumos de producción. Entonces aquí tenemos la sumatoria de este más este. Esto me da un total de 18.225.000 pesos. ¿Sí? Pero entonces tenemos que entre 2.500 unidades, que son las unidades que yo proyecto, a mí la pulpa me sale producirla en 7.290 pesos. 7.290 pesos. ¿Verdad? Cada bolsita de 500 gramos. Exacto. Cada bolsita de 500 gramos, cada pulpa. Entonces, nosotros podemos decir, venga, pero es que yo consigo pulpa de 500 gramos, o sea, de 1 libra, pues más barata en el mercado. Puede que sí, pero la pulpa no es pasteurizada, no tiene de pronto ningún registro INVIMA, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo decir, no, está muy costosa. Vamos a eliminar un vendedor y contratamos a otro vendedor, ya sea por destajo. Entonces yo puedo eliminar un vendedor, me voy a quedar con un solo vendedor. Y aquí mire que me baja la pulpa. ¿Sí? Entonces vamos a dejarla en ese valor. O se puede empezar a revisar, ¿verdad? ¿Qué puedo yo aquí bajar? Por ejemplo, el tema de los salarios, mire que nos dio 10 millones exactos, pero yo pienso que para una planta que va a producir eso, está bien el tema de la cantidad de operarios. ¿Sí? Podríamos revisar el tema de los insumos, pero también yo los veo que están bien todo el tema de los insumos. Entonces, vámonos para acá. Entonces, costo por unidad, entonces me llevo esto para que nos quede con la fórmula de una vez, me llevo esto para acá arriba. ¿Sí? Entonces, aquí, precio de venta, entonces, precio de venta lo voy a colocar manual. Entonces, yo voy a decir esto, ¿verdad? Vamos a aumentarle el 25% más esto nuevamente. Entonces, mire que la pulpa
la pulpa la vamos a vender en 8.463. ¿Sí? Eso lo podemos redondear en 8.500 pesos. Si nosotros nos vamos a la parte comercial, vamos a consultar cuánto vale una pulpa por 500 gramos, ¿verdad? Una pulpa por 500 gramos comercialmente, ¿cuánto nos puede valer? Entonces aquí yo estoy consultando una pulpa de lulo por 500 gramos, está valiendo, bueno, una pulpa de lulo por 500 gramos, está valiendo, deja qué casualidad, 8.480, una pulpa de mango, una pulpa de fresa 10.500, bueno, entonces mire que una pulpa de lulo 9.009 por 500 gramos, 9.990, o sea 10.000 pesos, o sea que el valor que nosotros colocamos, lo que estamos produciendo, está bien, ¿verdad? Está bien, una pulpa de 1 libra. De lulo sí, pero la de maracuyá y de mango es más económica. De mango por libra, 8.480. Está pasteurizada. Pero si uno la consigue, por ejemplo, ese es el tema, lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, si es una pulpa de mango que pican en mango y lo empacan, pues lógicamente es una pulpa que uno consigue en las plazas a 6.000, 5.000, 6.000 pesos, ¿verdad? Pero ya esta es una pulpa empacada, bien presentadita, ¿verdad? Necoclí produce mucha maracuyá y también mucho mango, pues en tiempo de mango. Sí. ¿Qué estaba pasando con algunos productores? Yo tengo muchos amigos, yo conozco mucho el sector rural, que los supermercados y las tiendas de barrio querían comprar la libra de pulpa a 3.000 pesos. No, Y ellos la no. venden la de maracuyá, pues de maracuyá. Y uno va al supermercado y la consigue 6.500, 6.500. Ahora, ¿qué está haciendo esa gente? Está viniendo ellos mismos a meter su pulpa en unas cavas de icopor. Pasan por los Exacto, barrios. pero sin ningún tipo de marca ni tipo, registro. nada. Exacto. Y entonces ahí es donde el proyecto o el proceso que se va a hacer dentro del proyecto debe de garantizar la inocuidad de ese producto. Claro, y la calidad, ¿verdad? y la calidad. Y la calidad, exacto. Yo pienso que esa pulpa, nosotros estuvimos en un mercado campesino hace 15 días, el domingo hace 15 días, y estaban vendiendo pulpas por libra a 7.000 pesos de maracuyá. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar este valor. Denme un segundito, muchachos. Bueno, entonces, el producto nos sale en ese valor, 6.770, y nosotros lo vamos a vender a 8.463. ¿Sí o no? Entonces ya tenemos esos datos. Entonces nos vamos por acá, vamos por aquí. Entonces mire que aquí tenemos el ingreso de las ventas, ¿verdad? Que vendiéndola pues al valor, ya al precio de venta, nos da 21.156.000 pesos. Los gastos de funcionamiento 13 millones y los insumos 3 millones. Nos está quedando una utilidad de 4.231.000 para el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este dato? Entonces aquí ustedes ya hicieron todo lo relacionado con la parte de la maquinaria. Entonces yo aquí en la maquinaria yo necesito una despulpadora. Entonces una despulpadora, vamos a comprar una despulpadora que nos procese, qué sé yo, 400 kilos hora.
Entonces, o 250 kilos hora. Entonces, esa despulpadora más o menos vale 8 millones de pesos. ¿Sí? Más o menos. Creo que me falta un cero, sí. Nos vale más o menos ese precio. Vamos a colocarle aquí los precios como de manera así rápida. Necesito una empacadora semiautomática. Una empacadora semiautomática. Esa empacadora semiautomática vale como 12 millones de pesos. Necesitamos dentro de las maquinarias una mezcladora. ¿Sí? ¿Dónde la puse? Ok. Necesitamos, vamos a colocar 2 mezcladoras. Entonces esas mezcladoras valen 1.500.000 cada una. ¿Ya? Entonces vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando esto. Esto. Listo. Muebles y enseres. Entonces yo aquí necesito escritorio. Necesito 2 escritorios. Cada escritorio me vale 600.000 pesos. Necesito sillas. Necesito 12 sillas. Cada silla vamos a poner 90.000 pesos. ¿Qué más? Mesas. Necesito 5 mesas. Vamos a poner las mesas a 120.000 pesos. Bueno, aquí maquinaria y herramienta o equipos, ¿sí? Vamos a colocar acá en los equipos, bueno, aquí podría ser maquinaria, herramienta y equipo, ¿verdad? Pero vamos a colocar aquí en equipo que necesitamos un aire acondicionado de 24.000 BTU, ¿sí? Entonces necesitamos uno, ese aire puede valer, ¿qué? 3.500.000 pesos, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a colocarle el total acá. Y aquí también el total. Y aquí el total. Otros, vamos a colocarle aquí en otros, vamos a colocarle registro INVIMA, ¿verdad? Registro INVIMA. Entonces necesitamos un registro INVIMA vale alrededor de 6.500.000 pesos. ¿Sí? Y vamos a colocarle, qué sé yo, formalización de la empresa. Entonces, esa formalización de la empresa, vamos a ponerle 1.200.000 pesos. Entonces aquí tenemos ya el subtotal. Vamos a eliminarle esto. Ok, entonces aquí vamos a ponerle total. Entonces aquí el total serían las sumatorias de este más este más este más este. ¿Sí? O sea que el total del proyecto sería la inversión, pues inicial. La inversión inicial del proyecto serían 33.930.000 pesos. Aparte, pues de los insumos de producción y de todo esto que nosotros colocamos acá arriba, que fueron estos 16 millones, ¿verdad?
porque esto es como para el tema de funcionamiento, para todo lo relacionado con el funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que yo les había dicho que aquí esta es la utilidad neta que le queda al proyecto, pagándole a todo el mundo, 4.231.000. Entonces, ese dato nos va a servir para esto. Vamos a poner esto aquí en amarillo. Amarillo. Entonces, ¿para qué yo necesito ese otro dato? Entonces, yo voy a hacer una división aquí. Estos 33 millones entre estos 4. Entonces, yo digo, vea. ¿Cómo? Para ver en cuántos meses lo va a pagar. Exactamente. Entonces yo le puedo decir a un inversionista, ¿sí? A un inversionista, al inversionista, yo le puedo decir, mire, haciendo todo eso, el proyecto vale 33 millones de inversión inicial, más 16.925.000, que es lo que me voy a gastar en la producción, o sea que el proyecto me vale a mí 50 millones de pesos, ¿sí? Pues esa inversión inicial de todo lo relacionado con los insumos y eso se va para la parte de producción. O también lo que podemos hacer es sumar estos dos valores, ¿verdad? Sumar este valor más los 16, ¿verdad? Para darle un dato más claro, más exacto al inversionista. Entonces yo le digo, venga, el proyecto, este sería, vamos a ponerle esto, gran total, ¿sí? Gran total. Y hacemos lo mismo. Entre la inversión se estaría recuperando, la inversión total del proyecto se estaría recuperando en 12 meses, ¿sí? Incluyendo pues todos los insumos, toda la parte operativa, o apenas todo lo relacionado con la parte de los insumos fijos, ¿verdad? O la inversión inicial del proyecto, lo estaríamos recuperando en 8 meses, ¿sí? Entonces, mire que de esta manera, y si nosotros vamos a una tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno, mire que aquí una tasa interna de retorno no nos está superando 30 puntos, ¿sí? ¿Verdad? No nos está superando 30. Entonces estamos bien. Un proyecto que yo esté estructurando y la inversión inicial se recupere en un año, súper, ¿verdad? Súper. Entonces, de esta manera, ¿sí? De esta forma, es que vamos a tratar de estructurar todo lo relacionado con la parte de nuestro proyecto. Porque esto es de vital importancia, ¿verdad? O una información muy relevante. Voy a guardar este para compartirle mejor este. ¿Sí? Muy importante para nosotros hacer una proyección. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, señores. Entramos con este último formato que tiene ya las fórmulas ya Sí, sí. al pelo. El otro también, pero mejor les comparto este que está como que fue el que se trabajó y de pronto puede que sea un poco más entendible. Bueno, preguntas hasta ahí. No, profe, en lo personal, como le había comentado, ¿cierto? Creo que aún nos falta mucha información pertinente para organizar lo del proyecto y pues viendo lo que el proyecto que yo tengo, que es de cacao, Sí. es un poco más complejo. La situación es muy diferente a esta, entonces no sé, ahí sí me quedan una serie de dudas al respecto. Pero cuando la estés diligenciando, me vas contando, no hay problema, ¿sí? No hay problema, me vas consultando y ahí lo vamos haciendo, ¿sí? Ahora bien, yo de pronto te entiendo en el sentido de que vamos, en un proyecto puede que se presten varios servicios, ¿sí? O se hagan varios productos. Entonces, vamos a realizar este formato o vamos a diligenciar este formato con un solo producto inicialmente.
o con un solo servicio inicialmente. Si son varios servicios, puede que requiera el mismo personal, ¿verdad? Pero puede que requiera insumos diferentes. Entonces, cuando sucede eso, en los proyectos lo que les damos es un peso, o sea, un porcentaje. Bueno, este producto o este servicio va a representar el 30% de la capacidad operativa, ¿sí? O representa el 30% de la capacidad operativa, o este servicio va a ser el más representativo y va a representar el 60% de la capacidad operativa. Entonces, trabajamos con eso. Ya después incluimos los otros, porque lo que se hace es dividir las cargas, ¿verdad? De acuerdo a las proyecciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el proyecto de John, de pronto el fuerte de él va a ser todo el tema relacionado con la prestación de los servicios desde el área de gestión humana, ¿sí? Y ese va a tener un peso más alto, ¿verdad? O de pronto más significativo. Pero él no puede dejar de lado la prestación de los servicios de las asesorías de seguridad y salud en el trabajo. Ese se le da un peso quizás de pronto menor, ¿verdad? No es que se esté generando de pronto un desbalance del proceso, no, sino que siempre se deben identificar en los proyectos cuáles son los procesos más fuertes que se realizan. En el caso tuyo, por ejemplo, las asesorías, ¿verdad? Todo el tema de asesorías en el tema rural, entonces se debe de identificar cuál sería la asesoría o cuál sería el acompañamiento que determina mayor grado o mayor peso en la estructura, en todo el proyecto que tú estás formulando, ¿sí? Sí, profe, porque por eso estaba como confundido. Porque realmente, fíjese que voy a prestar un servicio y a la vez un producto, digamos que es el cacao, ¿cierto? Entonces yo me confundí, entonces yo no sabía ni para dónde coger. No. Pero inicialmente, ¿cuál es de pronto, cuál es el proceso más relevante que tú tienes en tu proyecto? Entonces, la producción de cacao, ¿cierto? Pero a la vez se va a prestar un servicio de asesorías, asociaciones y eso. Exacto. Entonces, porque es que el tema tuyo, el proceso principal tuyo sería el tema de la prestación del servicio de asesoría en asistencia técnica al cultivo de cacao, ¿sí? Ese sería el principal. Ahora bien, que de ahí deriva todo un tema de comercialización del grano, ¿sí? Pero lo principal tuyo es prestar ese servicio. Entonces, hagámoslo inicialmente con la prestación del servicio. Posterior a eso, ya ahí miramos, tú me dices, no, hay que incluir también este otro proceso que yo voy a realizar, entonces ya yo les digo cómo se hace. Pero inicialmente vamos a hacerlo de esta forma, porque si les digo, es que el otro proceso tiene un peso de tanto, ahí los confundo. Entonces vamos a hacerlo con uno solo inicialmente y ya luego empezamos a estructurarlo de manera particular y cómo vamos a darle ese peso a cada uno de las actividades que se van a desarrollar en ese proyecto o de las prestaciones de servicio o prestaciones en este caso o producción como tal que se va a desarrollar en el proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, les voy a compartir sí, les voy a compartir un segundito. No, y la idea es que le trabajemos, muchachos, y mañana igual se están conectando pocos, entonces yo pensaría que podríamos trabajarlo así de manera muy particular, ¿verdad? De manera específica. Entonces, ahí le vamos dando como el sentido al proceso. Pero yo pienso que ya con la información que tenemos, ¿sí? Con la información que tenemos, nos da para estructurar la parte financiera. Bueno, vamos a mirar cuál fue. Básico. Voy a guardar esto otra parte.
Bueno, preguntas. No, profe, yo creo que todo está bien detallado. Aquí lo que hay es que, como usted decía, como somos pocos, trabajarle bien a esos cuadros, estructurarlos nosotros hasta donde nos dé la capacidad. Y en las clases, usted nos va ayudando, no sé si el Claro. jueves o mañana, no sé, porque bueno, hay clases, ¿cierto? No, la de mañana, porque la idea es precisamente que ya con lo que vayamos avanzando, de una lo vamos ya estructurando. ¿Sí? Entonces aquí ya Sí, les... y al revisar estos 4 o 5 proyectos que estamos aquí, nos retroalimentamos, no solamente tenemos conocimiento de una sola cosa, sino en varias. Claro. Bueno, aquí ya les acabé de compartir al WhatsApp grupal el formato. ¿Sí? Listo. Bueno, muchachos, no, la idea es que ojalá puedan adelantar, ¿sí? Ojalá puedan adelantar cualquier duda, inquietud, mañana la resolvemos y como dicen ustedes también que somos poquitos acá ya, entonces la idea es que ahí lo vamos realizando de una, listo, lo vamos organizando de una. Listo, señores. Sí, señor. Listo, profe, listo, listo. Ahí estamos Bueno, entonces. Listo, profe, claro hasta que sí. mañana, que esté bien. Bueno, listo, muchísimas gracias. Muchas gracias.